Ya, chiquillos, buenos días. Voy a comenzar a grabarles la clase. Es cierto que me quedaba pendiente con ustedes, chiquillos, si hay algún ruido, si me tocan la puerta, chiquillos, que estoy en la oficina. Bueno, para comenzar entonces y no hacerlo tan largo y tan extenso como la clase anterior, vamos a hablar, cierto, de la geriatría. Y vamos a recordar un poco lo que conversamos la clase anterior, cuando hablamos que esta población, ¿cierto? Estos pacientes mayores de 65 años no son una población homogénea, ¿cierto? No todos nuestros adultos son iguales, aunque tengan la misma edad. Y también lo habíamos conversado un poco, ¿cierto?, en la clase anterior, cuando ustedes de repente se sorprenden, ¿cierto?, cuando atienden a un paciente y me dicen, profe, ese paciente, esa señora tenía como 60, parece como de 80. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado en la clase anterior? Y así, ¿cierto?, también puede ser de forma contraria. Yo les contaba en clase ahora, en la última clase, que yo tengo un paciente. Ese paciente debe tener 80 y algo. Este paciente es Aymara, ¿cierto? Y llega en bicicleta, chiquillo, llega en bicicleta y es un adulto mayor sano. ¿Ya? Y este paciente anda en bicicleta y nunca ha tomado mucho medicamento, porque como él no tiene ninguna patología cardiovascular, y este paciente todo lo trata con hierba. Pero chiquillo, este paciente es súper funcional, hace todas sus cosas solo y es muy dependiente. Y tal vez si ustedes lo comparan con un adulto que tenga 60 y algo, que claramente ya y evidentemente se puede notar en este adulto, ¿cierto? Que ya hay una clara dependencia hacia otra persona, hacia el cuidador, que generalmente son los hijos o algunos nietos, ¿cierto?, que lo llevan a los controles. Nosotros podemos notar que esta población no es homogénea y que no todos los adultos son iguales, aunque tengan la misma edad, ¿ya? Ahora, en la práctica clínica estas diferencias, estos perfiles, ¿cierto?, nos diferencian en la atención y por eso estos términos, ¿cierto?, para determinar estos perfiles, están mal utilizados y con frecuencia son utilizados en un lenguaje diario que está inapropiado. Y también lo conversábamos en clase, que no solamente es en el lenguaje, ¿cierto?, cotidiano de la gente normal, sino que, y volvemos a conversar, que estamos en clara, ¿cómo puedo decirlo? Estamos todavía en desventaja, ¿cierto?, sobre la atención de nuestros adultos, los estamos conociendo y a pesar de que tenemos una población que ya lleva mucho tiempo, ¿cierto?, que ya está envejeciendo, nuestros adultos mayores van aumentando y nosotros tuvimos que empezar, ¿cierto?, estas nuevas estrategias para conocer quién es esta nueva población, este grupo etario, ¿cierto?, que se nos está agrandando. Por lo tanto, va a depender mucho de la bibliografía utilizada y el país de origen. Ya se acuerdan que yo también les conté que hay muchos papers que hablan, ¿cierto?, desde que esta geriatría, ¿cierto?, empezó en Inglaterra, no nos hablan que de Estados Unidos, ¿cierto?, todo desde una mirada, ¿cierto?, muy individualista, pero que en el fondo lo que sí nos ayudó es para ya integrar, ¿cierto?, la geriatría dentro de los cuidados y sobre todo de nosotros chiquillos que somos, y ustedes van a ser futuros enfermeros. Ya, integrar la geriatría era lo que nos faltaba. Para hablarles un poco de historia, chiquillos, sin que se aburran, para que ustedes sepan de dónde salió este término geriatría, a quién se le ocurrió estudiar la geriatría. ¿Ya? La geriatría nace a partir de esta falta de interés. ¿Ya? En salud había una falta de interés por los problemas de estos pacientes y esto generó, ¿cierto?, estas alertas. Ya con frecuencia, yo les decía, ¿cierto?, que con frecuencia falsamente eran etiquetados como incurables. Este paciente se enfermaba y jamás se pensó en que podríamos rehabilitar a un adulto, y menos un paciente geriatra, si estamos pensando en un paciente de 80 y más, ¿cierto?, con una patología, ¿cierto?, con que ya es un adulto frágil, ¿cierto?, con una compensación, ¿cierto?, que está ahí, ¿cierto?, y que depende mucho de su fragilidad, ¿cierto?, es que esta fragilidad se rompa mucho, ¿cierto?, depende de la familia, de los cuidadores. Por lo tanto, este paciente menos le vamos a poder rehabilitar. Ya, por lo tanto, eran rechazados en los programas de rehabilitación. A partir del trabajo de Marjorie Warren, en Inglaterra, nace el primer servicio de geriatría. Chiquillos, ya hay mucha bibliografía que habla
¿cierto? De este ingreso, de esta geriatría, ¿cierto? Como ciencia, ¿cierto? Habla que pasó, ¿cierto? En Inglaterra, habla que también el nacimiento, ¿cierto? Desde América. Ya, chiquillos, yo creo que es el sentir de cada nación, ¿cierto? Cómo enfrentó este proceso, sobre todo ustedes ya saben que los países más desarrollados, esto ya en ellos ya se viene instaurando hace mucho más tiempo que nosotros, pero nosotros le tuvimos que empezar a mirar porque nos empezó a pasar, ¿cierto? En Chile, ¿ya? Que empezamos, ¿cierto? Este grupo etario a aumentar, empezamos a aumentar la expectativa de vida y nosotros teníamos que ir en mira, ¿cierto? De mejorar esta calidad de vida. Por lo tanto, nace, ¿cierto? Estos servicios de geriatría, donde se comienza a observar que estos pacientes padecían procesos, claramente, ¿cierto? Pero estos procesos podían rehabilitarse, eran rehabilitables, chiquillos. Yo les digo, pero es que a veces uno llega a la familia, ¿cierto? Y la familia se queja y dice, hice todos los ejercicios que usted me dijo, lo he levantado, lo he movido, y mire, lo único que hace es ahora mover una mano, y no está tomando su movilidad como antes. Y ustedes, chiquillos, son la clave para bajar la angustia de una familia, de una familia que cuida a un adulto mayor, ¿ya? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que aplicar la educación con la gente y explicar que si este paciente geriatra, no sé, tuvo una fractura de cadera, no se quiere mover mucho, la movilidad, ¿cierto?, de sus articulaciones, ¿cierto?, está más rígida, el tono muscular, ¿cierto?, está más apretado porque este paciente no quiere moverse, tiene miedo a caerse, pero empezamos a hacer unos pequeños ejercicios, ya mueve, ¿cierto?, un poco más las articulaciones. Chiquillo, esta rehabilitación en ello puede que no sea en un 100% recuperativa, pero si este paciente que no movilizaba un brazo puede mover sus deditos y puede estirar, ¿cierto?, la mano, para nosotros es un avance. Vamos de a poquito, ¿ya? No quiere decir que cuando yo empiezo a rehabilitar a un paciente ustedes van a tener, ¿cierto?, el resultado de inmediato. Es un trabajo de esfuerzo y ustedes van a ir viendo, ¿cierto?, que el paciente puede ir haciendo cosas, ¿cierto?, pero muy lento, y sobre todo cuando un paciente geriatra que ya haya recuperado la movilidad, ¿cierto? Para nosotros es súper bueno. Vamos de a poco, pero que toma las cosas y se le cae. Sí, porque no tiene un tono muscular, vamos trabajando de a poquito, pero ya lo empezó a mover. ¿Ya? Vamos a ir tomando el tono muscular ahora. ¿Ya? Pero es un trabajo, ¿cierto?, que se hace con los adultos y además ustedes trabajan mucho con la familia, chiquillos, mucho con la familia. El apoyo de nosotros como enfermeros, a la familia, al cuidador, ¿cierto?, de un paciente geriátrico. Chiquillos, yo les cuento, cuando ustedes explican qué es lo que está pasando, el cuidador, ¿cierto?, baja mucho la ansiedad. ¿Ya? Cuando saben por qué está pasando algo que ellos no comprenden, en ellos, ¿cierto?, baja esa ansiedad. Y eso es lo importante, que nosotros sepamos lo que vamos a decir. Por lo tanto, a través de la historia de la geriatría, desde el Sistema Nacional de Salud inglés, y ahí también por ahí aparecen unos papers que hablan, ¿cierto?, de qué ocurrió en ellos, ¿cierto?, también dice que desde ahí se crea esta especialidad, ¿ya? Se inicia un nuevo estilo de asistencia, y se va a extender por todo el mundo. Esta mirada, ¿por qué? ¿Qué pasa con el adulto mayor? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando se hospitaliza nuestro paciente geriatra se comporta mal? ¿Será un adulto que está pesado? ¿O será que este adulto, ¿cierto?, que está en un lugar donde él no conoce, hay periodos donde el adulto, ¿cierto?, sobre todo de noche, ¿cierto?, este paciente se desorienta, ¿ya? Este paciente se desorienta, tenemos que observar qué es lo que pasa con él funcionalmente, qué pasa con él socialmente, pero también qué pasa con él, ¿cierto?, en la parte cognitiva. A lo mejor, y puede pasar, que hay familias que a veces no se dan cuenta, ¿cierto?, del deterioro cognitivo, van, a veces que la instauración es un poco más lenta, ¿cierto?, pero nosotros sí podemos darnos cuenta de algunas cosas que los adultos hacen que no son tan coherentes. Yo le contaba a los chiquillos en la clase que nosotros llegó un paciente, la familia no sabía qué es lo que tenía, lo encontraba muy inadecuado, contaban muchas cosas que él hacía, pero claramente nosotros como personal de salud sabíamos que había algo cognitivo,
Y el paciente, bueno, todos los niños se reían, pero él no le gustaba nadie de azul, nadie de azul. Entonces, cada vez que veía una enfermera, el paciente gritaba que llamaran a los carabineros porque lo iban a matar, que la gente, las niñas de azul lo iban a matar. Y claro, se ponía nervioso. ¿Qué fue lo que pasó? Que, que mi técnico le fue a cambiar la vía y el caballero de la nada le pegó un combo y le sacó el diente y la tuvieron que mandar a la H. Pero esas actividades que son inadecuadas, chiquillos, y a veces la familia no lo entiende, bueno, es parte de nuestro acompañamiento, ¿cierto? El explicar. Ya, este paciente claramente estaba con algo cognitivo y cuando lo vino a ver el geriatra, este paciente estaba con Alzheimer. Y hay un Alzheimer avanzado y la familia quedó súper sorprendida y pudo entender, chiquillos, bajó la ansiedad, entendieron por qué se levantaba de noche, entendieron por qué hablaba cosas inadecuadas, entendieron por qué se paraba y escribía cosas en un cuaderno y después cuando iban a mirar eran puros rayones, entendieron por qué estaba con estas alucinaciones, ¿cierto? Estas alucinaciones, delirios de persecución, todas las cosas que para la familia eran incoherentes, cuando ustedes les ponen un diagnóstico, chiquillo, y explican de qué se trata la enfermedad, todo lo demás, toda la conducta se vuelve no normal, porque cierto, esto es una patología, pero sí por lo menos puedo comprender qué pasaba y se pueden tomar ciertas acciones, ¿ya? Por lo tanto, en 1974, esta Organización Mundial de la Salud permite este primer enfoque técnico, ¿ya? Y al emitir este enfoque, esta organización y planificación de los servicios geriátricos, se empezaron desde ahí a hacer ciertos eventuales juntas a través de lo que era la geriatría. Y miren, fíjense, ahí yo lo puse porque me encantó lo que decía, pero ya en esos tiempos se pidió la incorporación de esta especialidad en las mallas curriculares de las instituciones formadoras. Ya no solamente era la mirada del adulto, ¿cierto? El comportamiento de nuestro adulto, sino que además nos llamaba a nosotros, ¿cierto? A incorporarlo en las mallas curriculares, que era lo que nosotros cuando empezamos con la acreditación quedábamos como un poco en deuda con el adulto, porque empezábamos a ver un poco las patologías, ¿cierto? Un poco los procedimientos, pero nos faltaba esta, ¿qué pasa con el adulto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es normal en este paciente geriátrico? Porque tengo que saber qué es lo propio para saber qué es lo que es inadecuado. Ya, por lo tanto, este paciente geriátrico, este paciente que ya hablamos, que este paciente es de edad avanzada, que puede tener una o varias enfermedades de base crónicas, ¿cierto? Que ya existe una discapacidad evidente, ya son pacientes dependientes que precisan ayuda, por lo tanto, este paciente es donde el equilibrio entre sus necesidades y la capacidad del entorno de cubrirlas se ha roto. Por lo tanto, este paciente se ha vuelto dependiente. Vuelvo un poco, ¿cierto?, con este concepto de la fragilidad, porque me han preguntado algunos chiquillos, se han acercado a mí, y me han preguntado, profesora, entonces, mire, el adulto frágil es esto, entonces el que es discapacitado es esto otro, ¿cierto, profesora? Entonces se me están confundiendo. No se me confundan. Por eso puse esta diapo otra vez. El concepto de fragilidad, chiquillos, acuérdense que hablamos un poco que, según cierto, la Real Academia Española, se define como algo débil, que puede romperse con facilidad. Por lo tanto, si yo esta metáfora la llevo, ¿cierto?, hacia el cuidado de nuestro adulto, hablamos de un individuo frágil porque todavía no se ha roto, ¿cierto?, sino que tiene un riesgo. En otras palabras, todavía este paciente es independiente, ¿ya? Pero esta compensación es, chiquillos, es un hilo muy fácil de romper. Por lo tanto, si yo pienso en este concepto, no solamente tengan esto como concepto en ustedes, sino que si yo tengo este concepto, es donde yo voy a ir a desplegar mis actividades, ¿cierto?, fundamentalmente en este grupo. ¿Por qué? Porque es este grupo el que se me quiebra y empiezo a tener adultos dependientes. Recuerden que para nosotros en el área de la salud, la parte fundamental, ¿cierto?, es el funcionamiento que tiene el paciente. Si el paciente es funcional, ¿ya? Porque si el paciente es funcional no necesita tanta ayuda, no necesita, ¿cierto?, de los cuidados de un cuidador, ¿cierto? Y no
tratamos, ¿cierto?, de que este paciente no camine rápidamente hacia la pérdida de la funcionalidad, que ya es un paciente un poco más complejo, donde nosotros ya tenemos que tener otro tipo de cuidado y además este paciente necesita mucha más red de apoyo. ¿Ya? A través de, si nosotros pensamos en la historia de la geriatría, y en mi diplomado trabajamos con muchos modelos, ¿ya? Y en el quehacer me quedé con dos modelos que me gustaron, que eran que tenían mucho la mirada hacia la salud, ¿ya? Este modelo, este primer modelo que les voy a presentar, que es el de este señor, ¿cierto? Que no lo voy a pronunciar porque lo pronuncio horrible, ¿ya? Entonces, este modelo, esta persona, ¿cierto?, define la fragilidad como un riesgo, ¿cierto? Riesgo de perder la capacidad de continuar viviendo en una comunidad. Por lo tanto, este personaje habla de esta fragilidad como equilibrio precario, que nosotros algo habíamos visto, ¿cierto?, en la clase anterior. Entonces, este equilibrio precario entre el estado de la salud y los recursos sanitarios y sociales que se necesiten. Entonces, entendiendo esto, la ruptura de este delicado equilibrio puede llevar no solo a la dependencia, sino que este paciente además sea institucionalizado y más tarde, ¿cierto?, este paciente, ¿cierto?, tiene riesgo de morir. Y que nosotros lo vivimos, chiquillos, mucho, mucho, mucho. Tienen que pensar, y yo los llamo mucho, chiquillos, a no hacer juicios de referencia, porque a veces yo llevo a los niños, salimos en el móvil, vamos a ver pacientes y dicen, ay, la hija, profe, qué mala la hija, ¿por qué lo va a llevar a una institución? ¿Y por qué lo van a llevar a un asilo? Y qué mala la hija. Y no hagan juicios de referencia, ¿ya? Porque nosotros vamos a hacer un aporte, chiquillo, no vamos a decir si el paciente está haciendo lo correcto, si la hija está haciendo lo correcto. Nosotros apoyamos a esa familia desde la salud, lo que mayormente podamos, ¿cierto?, apoyar y aportar, chiquillo. Ya nosotros nos vamos a retar a la familia. ¿Ya? Entonces ahí hay que observar, porque de repente ustedes saben que al fin y al cabo, ¿cierto?, hay pacientes que son adultos y que son cuidados por otro adulto. Y muchas veces los hijos, para que el otro adulto no se enferme, terminan sacando al otro adulto que tiene, ¿cierto?, esta falta de equilibrio, ¿cierto?, para proteger al otro. Lo llevan a una institución o le contratan a una señora y los cambian de casa, ¿cierto?, porque el otro adulto empieza a enfermarse. ¿Ya? Entonces lo que mejor podemos hacer nosotros es no generar un juicio de referencia y ser un aporte, ¿cierto?, en la familia. ¿Ya? ¿Qué hablamos? Este otro modelo me gustó mucho más, porque define la fragilidad desde un punto de vista que es más biológico, o sea, más mirado desde nuestra mirada, ¿cierto? Que habla que la fragilidad es referida como un umbral, ¿cierto? ¿A partir de dónde? ¿Cierto?, de la pérdida de la reserva fisiológica versus la capacidad de adaptación de nuestro organismo. Y empieza a ser, ¿cierto?, insuficiente para mantener la independencia en la situación de riesgo, ¿cierto?, y la deja en situación de perder. Ambos modelos, ¿cierto?, el anterior y este, son modelos que son fáciles de integrarlos, porque si piensan, consideran la fragilidad como un continuo. Por lo tanto, se inicia con una pérdida de reserva como principio, ¿cierto?, de un deterioro funcional. Y esto lleva al individuo, obviamente, a ser vulnerable y requiere la utilización de estos recursos sanitarios y sociales. Yo les contaba a los chiquillos antiguamente, y les voy a mostrar un poquito el instrumento, porque lo vamos a ver mejor en cuarto, lo vamos a desarrollar, pero hay instrumentos donde nosotros podemos medir la funcionalidad, pero en esta mirada que nosotros teníamos, donde nosotros no sabíamos bien cómo trabajar con la geriatría, nosotros aplicábamos los instrumentos y clasificábamos al adulto, pero no hacíamos nada, teníamos al adulto súper bien clasificado, pero en realidad no habían acciones que estuvieran desplegadas a trabajar con ese adulto en riesgo. Entonces cuando empezó el boom de la geriatría, del adulto mayor, empezamos a ver que este adulto se nos caía harto, entonces empezó a salir el riesgo de caída, empezamos a trabajar con muchas más cosas que fuimos conociendo a través de que esta población, ¿cierto?, lo iba necesitando. Yo creo que nosotros
nos reinventamos, ¿cierto? Con esta población que fue empezando, ¿cierto?, a crecer bastante. Por lo tanto, cuando yo hablo de fragilidad como un continuo, chiquillos, nunca hagan en un paciente, nunca den falsas esperanzas. ¿Qué es lo que es falsa esperanza? Por ejemplo, no sé, si este paciente que ya no se cuidó, ¿cierto? Que este paciente tiene los parámetros y van a tener que ponerle insulina. Y el paciente llega, ¿cierto?, donde ustedes y les dice, bueno, ahora me tengo que pinchar y yo no me quiero poner esto. Yo no me quiero pinchar, yo quiero mi pastilla de nuevo. Entonces, si usted le dice, mire, pórtese bien, pínchese, bájeme el azúcar. Y de ahí le van a quitar capaz que le puedan quitar la insulina. Entonces el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a trabajar en base a su objetivo, que le quiten la insulina y que le den sus pastillas. ¿Y qué va a pasar? Este paciente ya va a regularizar la insulina, la glicemia. Y el médico lo va a felicitar y lo va a mandar con la insulina a la casa, chiquillo. No le va a quitar la insulina. Ya, porque generalmente bueno, estoy hablando de pacientes crónicos, ya no en otras situaciones, pero un paciente crónico que lleva un montón de tiempo con una glicemia descompensada, ¿cierto? Que además tiene unas hemoglobinas acusete que son como de 10, ¿ya? Y que ya empieza en este paciente la insulinoterapia, chiquillos, es súper difícil que se la quiten, porque ya el modelo antiguo, la monoterapia o ¿cierto? Las terapias combinadas ya no bajaron su glicemia. Entonces ahora es la insulina, ¿ya? Entonces si ustedes le dan una falsa esperanza al paciente, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente se va a sentir que todo lo que trabajó no le sirvió de nada y, ¿cierto?, se revierte toda la buena situación. ¿Qué pasa si ustedes le dicen a este paciente que es frágil, que vamos a empezar a hacer ejercicio, el caballero va a salir caminando? Chiquillo, la fragilidad es considerada un continuo. Lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo no es, sí puede ser evitable, pero puede ser, a lo que yo quiero que entiendan, más que evitable, yo quiero que la pérdida de la función en mi adulto sea lo más tarde posible. Por eso nosotros desplegamos acciones, ¿cierto?, con el adulto frágil, para evitar que sea dependiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a llegar a ser dependiente igual, chiquillo, con todo nuestro trabajo y con todo lo que pueda suceder en la familia. ¿Por qué? Porque el envejecimiento no se puede detener. Pero sí, las cosas que le pasan al adulto, podemos hacer que pase, ojalá, lo más tarde posible, la pérdida de la función, ¿cierto? Y un montón de otras cosas que trae consigo, que ya lo vamos a ver en otras clases, ¿cierto? La pérdida de esta autonomía de este adulto. Eso sí, chiquillos. Bueno, nosotros hablamos mucho de las actividades básicas de la vida diaria, pérdida de las actividades instrumentales. Ustedes nunca me preguntaron qué es lo que eran las actividades básicas. Ustedes dicen sí, 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 pero yo no sabía si entendían. Así que yo creo que les puse esta diapo y todos se rieron en la sala y dije, apuesto que nadie sabe qué es lo que es una actividad básica de la vida diaria. Y todos están callados y algunos se reían, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de actividades básicas de la vida diaria, yo estoy hablando del autocuidado, que es, por ejemplo, comer, bañarse, vestirse, utilizar, por ejemplo, el cuarto de baño, la continencia, la movilidad. Esas son actividades básicas de la vida diaria. Y las actividades instrumentales de la vida diaria son más complejas, o sea, requiere que el paciente tenga más habilidad de, ¿cierto? Este paciente que cocina, que compra, que si puede lavar ropa, la limpieza del hogar, ¿cierto? Si puede usar un teléfono, ya se puede calcular dinero. Si se dan cuenta, las instrumentales yo necesito un poco más habilidad del paciente, ¿ya? Por lo tanto, es evidente que si nosotros hablamos del deterioro en estas tareas instrumentales, suele predecer con el tiempo el deterioro de las actividades básicas. Es un paralelo, chiquillos. ¿Cómo medimos? Nosotros, bueno, hay varios instrumentos, a mí me dieron, yo creo que habían como unos 20 instrumentos para aplicar en el adulto, pero el que hoy día se utiliza en Chile y está estandarizado, ¿cierto?, para la utilización y está ya súper probado, ya lleva como unos 8 años ya con nosotros, es el diagnóstico funcional del adulto mayor, el EFAM Chile.
Este instrumento es un predictor de pérdida de funcionalidad de la persona. Ya, chiquillos, predictor. Ya, también me preguntaron por ahí, profe, y si el caballero usa una muleta, ¿le tomo el EFAM? No, pues chiquillos, no. Es un predictor de pérdida de la funcionalidad. Por lo tanto, es un instrumento que me va a dar, ¿cierto?, la funcionalidad del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, se la aplicamos y nos permite detectar, ¿cierto?, estos factores de riesgo que tiene el paciente. Además de saber, ¿cierto?, si es funcional o no, si requiere ayuda o no, también nos van a mostrar, ¿cierto?, y vamos a integrar algunos factores de riesgo que podemos observar, ¿cierto?, en nuestro adulto. ¿Ya? Y aquí está la respuesta de la pregunta del alumno, ¿cierto?, que me preguntaba. No debe aplicarse a los adultos mayores que a simple vista, chiquillos, estén discapacitados. ¿Ya? Como por ejemplo, si usan silla de ruedas, si tienen alguna secuela importante, ¿cierto?, de algún accidente vascular, si son personas ciegas, ¿cierto? Todo este grupo, si yo quiero mirar la funcionalidad y yo veo que este paciente ya es dependiente de alguna u otra forma, no me sirve aplicar el EFAM, chiquillo. Si yo veo que este paciente claramente tiene alguna discapacidad visual, yo puedo observarlo, ¿cierto? Yo aplico Bartel. Eso lo vamos a ver en cuarto, chiquillos, más o menos para que ustedes conozcan que además nosotros trabajamos con algunas pautas, ¿cierto? Y no solamente ya ahora que ya tenemos la geriatría ya instaurada en nuestro quehacer en salud, ya no solamente se clasificamos al paciente, sino que ahora tomamos acciones. Ya, ahora se hacen cosas con los adultos, hay platas que vienen desde el servicio, ¿cierto? Donde se han contratado, ¿cierto? Kinesiólogos que hacen todo este, ¿cierto? Despliegue de talleres con el adulto y trabajamos tratando, ¿cierto? Y poniendo todo nuestro empeño en que este paciente que tenga algún riesgo, ¿cierto? No pase a ser un paciente que sea dependiente. ¿Cómo lo medimos? Este instrumento es muy amigable. Al principio, chiquillos, cuando nos llegó a nosotros este instrumento, nosotros fuimos me recuerdo que fuimos a la Alborada a una reunión, era una video reunión, y todas salimos colgadas, no sabíamos cómo se hacía, lo encontramos muy subjetivo, muy a la mirada del observador, no estábamos muy claras en cómo se hacía, qué significaba cada cosa, chiquillo, porque yo puedo aplicar un instrumento, pero si no está estandarizado y no tiene las definiciones, por decirlo de alguna forma, no estaba el instructivo, porque nos llegó así. Entonces, sin un instructivo, lo que nosotros nos mirábamos y nosotros podemos tener distintas visiones frente a un paciente. Entonces, quedamos súper colgadas. Y luego que nosotras empezamos a hablar, ¿cierto? Y a decir en las reuniones que realmente se notó que había una dificultad. Por lo tanto, al tiempo después de algunas capacitaciones más, salió el instructivo de aplicación del instrumento. Por lo tanto, eso a nosotros nos ayudó bastante en aclarar algunos conceptos y además no solamente aclarar los chiquillos, sino que deja al observador, ¿cierto? Claro en la mirada que nosotros tenemos que tener frente al paciente. Por lo tanto, la aplicación del instrumento ya era más objetivo. ¿Ya? Este instrumento, ¿cierto? Categoriza a nuestro paciente adulto en autovalente sin riesgo, por lo tanto, súper bien. ¿Qué es lo que hago con un autovalente sin riesgo? Si yo puedo decir al paciente, no solamente yo puedo decir al paciente no coma esto otro, no fume, tiene que caminar, no solamente yo tengo que retar al paciente, chiquillo. Si yo tengo un paciente que es autovalente sin riesgo, que sale, que trota, que corre, que hace bici, ¿cierto? Chiquillo, refuerzo positivo, súper bien que haga eso. No, hija, yo como esto, súper bien. Podía mejorar esto un poco, pero súper bien. Las cosas positivas, chiquillos, siempre hagan el refuerzo positivo, ¿ya? Y el autovalente con riesgo, ¿cierto? Es este paciente que puedo, ¿cierto?, fracturar, que se me puede romper. Por lo tanto, en este paciente yo despliego acciones. ¿Ya? Y claramente el paciente que está en riesgo de dependencia, mucho más,
¿cierto? Y en cuarto vamos a mirar todas las actividades que hacemos según la clasificación de este instrumento. Ahora me interesa que lo conozcan, que lo entiendan un poquito, ¿cierto? Para que entiendan estas definiciones, que no solamente, como yo les decía, no solamente no quedan claras para el resto de la comunidad, sino que lo más alarmante, chiquillos, fue entender que para dentro de los profesionales estas definiciones no estaban claras. Y cuando no está clara y un programa se maneja, ¿cierto?, con este tipo de definiciones, empieza, ¿cierto?, los problemas en la comunicación. Ya, en problemas de la red asistencial, ¿cierto? Hay problemas de incluso, ¿cierto?, la referencia y la contrarreferencia, ¿cierto?, cuando nosotros enviamos un paciente a otra unidad. Entonces, tenemos que tener claras las definiciones para saber todas las acciones que vamos a realizar con este adulto. Este es el instrumento. Si ustedes pueden darse cuenta, ¿cierto?, hay algunas partes, ¿cierto?, que tienen que ver con lo instrumental. Nosotros podemos preguntarle, ¿cierto? Aquí nosotros le preguntamos al paciente, y que eso fue lo que nosotros le llamó bastante, cuando conocimos el instrumento nos sonó golpeado, y en clase nos reíamos mucho con los chiquillos, porque se imaginan ustedes, le preguntan al paciente: don Juan, ¿usted se baña solo o se ducha solito? Y el paciente a uno lo mira con cara de así: ¿verdad que me está preguntando eso? Sí, pero que me bañé a bañar, pues. Y el paciente, el adulto, ¿cierto? Algunos se sienten ofendidos, otros se, pero ¿qué me pregunta eso? Aunque nosotros veamos que el paciente, ¿cierto? Evidentemente no viene con nada, ¿cierto? El paciente no se apoya, ¿no? Yo no observo en él, ¿cierto? Algún tipo de dependencia. Nosotros tenemos que hacerle las preguntas, chiquillos. Ya, tenemos que hacerle las preguntas porque tenemos que saber qué pasa con él. A lo mejor vive solo y a lo mejor usted le va a preguntar y le va a decir que se le dificulta mucho, que muchas veces se ha caído. Entonces, por lo tanto, si este paciente, ¿cierto?, sí está dependiente, tal vez está ahí, es un adulto frágil. Ya le preguntamos, por ejemplo: don Juan, ahí dice, ¿usted es capaz de manejar su propio dinero? Generalmente le preguntamos ya: don Juan, ¿usted cuando va a sacar su jubilación, qué hace con su plata? Y ellos dicen: la guardo, la tengo acá, mi hija, y que me pasa mucho con los alumnos, mi hija me acompaña. Entonces los chiquillos le ponen el puntaje mínimo. Le digo: pero chiquillo, la hija lo acompaña, ¿por qué? Pero usted sabe, no, yo manejo mi plata, yo pago mis cosas, la hija me acompaña porque me pueden asaltar, pero eso no significa que él cognitivamente no pueda manejar su plata. Lo que pasa es que claramente es protegido, ¿cierto?, por el cuidador, pero este paciente maneja su dinero, pues se baña solo. Hay veces que los hijos les ponen unos instrumentos, ¿cierto?, estas barritas para que la paciente entre a la ducha y no se caiga. Chiquillos, eso no significa que la paciente necesita ayuda. Ya, vayan, no sean tan cuadrados. Bueno, en el instructivo, cuando se los pasen cuarto, van a ir leyendo, ¿cierto? Don Juan, ¿usted prepara su comida? Y en esa tenía a la alumna, pero súper enredada, porque don Juan no preparaba su comida, dijo que no. Entonces, este paciente en varias cosas me estaba saliendo, ¿cierto?, con bajo puntaje, y este paciente caminaba perfectamente y se podía ver visiblemente que no había una pérdida de funcionalidad. ¿Pero por qué le pusieron eso, chiquilla? No, que dice que no hace la comida. Ya. Don Juan, ¿usted no prepara comida? ¿Prepara su comida? No, pues. Y lo conté también en clase y los chiquillos también se reían. No preparo comida. No, pues si la señora es la que cocina. Ya. Pero si su señora no está. No, pues yo la espero. Porque ella es la que tiene que estar en la cocina. No yo, pues si yo soy el hombre, pues. Y ahí nos reímos todos. Ya, pero no, Juan,